Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estaré publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Y antes de comenzar el episodio, solo quiero mandar un gran saludo a Heriberto Verduzco, que el pasado martes 16 de marzo fue su cumpleaños. Heriberto, muchas felicidades. Un saludo hasta León, Guanajuato. Esa es la historia de esta semana. Michael Swango nació el 21 de octubre de 1954 en Tacoma, Washington, siendo el segundo de 3 hijos de la pareja formada por Muriel y John Swango. Su padre era un oficial de la Armada, por lo que la familia estuvo mudándose en múltiples ocasiones, hasta 1968, cuando se establecieron en Quincy, Illinois. La casa Swango parecían ser dos diferentes. Cuando el padre no se encontraba presente por sus responsabilidades militares, Muriel mantenía un ambiente relajado con sus hijos. Pero cuando John estaba en casa, la disciplina era muy estricta. El hogar parecía una instalación militar. Los hijos y la misma Muriel temían de John, y su lucha con el alcoholismo hacían que la tensión familiar fuera aún más fuerte. Muriel siempre creyó que Michael era el más dotado y talentoso de sus 3 hijos, por lo que decidió inscribirlo en una preparatoria privada, a diferencia de sus hermanos que atendían a escuelas públicas. Ahí Michael destacó en las cuestiones académicas, además de participar en diversas actividades extracurriculares. Y, al igual que su madre, desarrolló un interés en la música. Aprendió a leer las notas, cantar, tocar el piano y fue muy hábil en el clarinete, instrumento que lo hizo formar parte de la banda de Notre Dame. Michael se graduó de la preparatoria en 1972 como valedictorian de su clase, es decir, terminó como uno de los mejores estudiantes de su generación y elegido para brindar el discurso de despedida. Swango ingresó a la Universidad Millikin en Decatur, Illinois, donde recibió una beca completa por música. Durante sus 2 primeros años, él mantuvo excelentes calificaciones, pero al término de ese periodo, justo después de haber roto con su novia, esto cambió radicalmente su comportamiento, aspecto y desempeño escolar. Fue después de eso que abandonó la escuela y se unió al ejército, a los Marines para ser más específico. Ahí se entrenó como francotirador, pero después de solo 2 años, en 1976, decidió abandonar su carrera militar y después de recibir una baja honorable, regresó a la universidad con la intención de estudiar medicina. Se inscribió en la Universidad de Quincy, donde cursó la carrera de Química
y biología. Por razones desconocidas, una vez ya aceptado en la universidad, decidió pulir su récord, enviando documentos que lo acreditaban como si hubiera recibido la estrella de bronce y el corazón púrpura mientras se encontraba en los Marines. Ambas eran mentiras. Para graduarse, realizó su tesis sobre el escritor búlgaro Georgi Markiv, quien murió por envenenamiento. Esta investigación despertó en Michael un gran interés, es más, un interés obsesivo en el uso de venenos como asesinos silenciosos. Se graduó de la universidad en 1979, con el reconocimiento Summa Cum Laude, título que lo identificaba dentro del 5% de los mejores de su generación, además de recibir un premio de la Sociedad Química Americana por su excelencia académica. No tan diferente a estos días, en esa época era muy difícil ser aceptado para estudiar medicina. Pero, en contra de las expectativas y con sus anteriores reconocimientos académicos, fue aceptado en la Universidad del Sur de Illinois. Mientras se encontraba estudiando ahí, sus compañeros y profesores tenían algunas ideas mezcladas sobre él. Durante sus 2 primeros años, algunos lo veían como un serio, un duro estudiante, pero otros pensaban que tomaba algunos atajos o hasta hacer trampas mientras se preparaba para sus exámenes. Mientras continuaba con sus estudios, él comenzó a trabajar como conductor de ambulancia, lo que hizo que sus interacciones con compañeros de clase se redujeran aún más. Cuando cursaba el 3er año de medicina, el contacto uno a uno con pacientes se incrementa. Pero durante ese tiempo, por lo menos 5 de los pacientes que Michael visitó murieron. La coincidencia era tal que sus compañeros lo comenzaron a llamar 00 Swango, en referencia a James Bond y su frase con licencia para matar. Desde muy pequeño, Michael mostró un gran interés en muertes violentas. Se obsesionó con las historias del Holocausto, principalmente con aquellas acompañadas de imágenes de muertes sucedidas en los campos de concentración. Su interés creció al grado que comenzó a elaborar álbums con recortes de fotografías y artículos conteniendo accidentes de auto fatales y crímenes. Es más, su madre ayudaba en la elaboración de estos álbumes. Para cuando se encontraba estudiando medicina, ya eran varios los documentos que él había creado. Cuando trabajaba como conductor de ambulancia, su colección de la muerte, por llamarlo de alguna forma, creció. Además, que ahora podía observar en persona los incidentes que por años solo había leído al respecto. Su obsesión comenzó a crecer al grado que dedicaba más tiempo a su trabajo en la ambulancia que a sus propios estudios. No dudaba en salirse en medio de una clase o proyecto escolar si era llamado para una emergencia. A solo 8 semanas de terminar la carrera de medicina, Swango fue aceptado como residente de neurocirugía en la Universidad de Hospitales y Clínicas de Iowa. Fue en ese momento que las semanas restantes de estudio las descuidó completamente. Dejó de asistir a rotaciones requeridas, así como observar cirugías que tenía.
Estos hechos, aunados con algunas otras fallas en su desempeño, hicieron que la universidad pensara en reprobarlo el último año, poniendo en riesgo su graduación y cancelando la residencia en la que había sido aceptado. Algunas de las personas que lo conocían, estudiantes y profesores, firmaron un documento pidiendo su expulsión de la universidad por su incompetencia y débil carácter. Zhuangguo, por su lado, contrató un abogado para defenderlo ante la institución, acto que provocó que la universidad cediera en sus planes y solo pospusiera su graduación un año, siguiendo una serie de reglas más estrictas. Él se enfocó nuevamente en sus estudios, superando este año a prueba. Consiguió primero una pasantía en cirugía y una nueva residencia en otra universidad. Pero, al momento de su graduación, Zhuangguo había sido despedido de su empleo como conductor de ambulancias, ya que, primero, se le había prohibido el contacto directo con pacientes por razones desconocidas. Pero, finalmente, concluyó cuando él le dijo a un hombre que estaba sufriendo un infarto que caminara a su auto para que su esposa lo condujera al hospital. En 1983, Michael se graduó de la universidad e inició su pasantía en el Hospital Ohio State, donde, al poco tiempo de haber iniciado, una serie de muertes sin explicación sucedieron entre pacientes relativamente sanos que estaban al cuidado en la misma ala donde él se encontraba. Una de las pacientes que sobrevivió le dijo a las enfermeras que Zhuangguo le había inyectado medicina justo antes de que enfermara gravemente. Las enfermeras también declararon haber visto a Zhuangguo en lugares y horarios que no le correspondía. Diversos pacientes fueron encontrados moribundos o fallecieron solo minutos después que Michael los había visitado. Una investigación comenzó, pero no se encontraron pruebas que lo inculparan, por lo que él regresó a trabajar, solo que fue cambiado a otra ala del hospital, donde, en pocos días, pacientes comenzaron a morir misteriosamente. Es más, en una ocasión, otros médicos residentes enfermaron gravemente después que Zhuangguo le llevó comida para todos. Él mismo comió de los alimentos, pero no se enfermó. Un año después, el comité del hospital donde se encontraba decidió que Michael no cumplía con las cualidades requeridas para convertirse en un neurocirujano, por lo que su estadía en Ohio terminó, no sin antes solicitar y obtener su licencia para practicar medicina. Zhuangguo regresó a Quincy con su familia, a quienes decidió no contar sobre su pasado y problemas en su pasantía. Simplemente dijo que no le habían gustado los otros médicos en Ohio. En 1984, consiguió un trabajo como técnico médico de emergencia para el organismo de ambulancias en el condado de Adams. Al solicitar trabajo ahí, no se realizó la correspondiente revisión de antecedentes, ya que, de haber sido así, hubiera salido a la luz que ya había sido despedido en el pasado de otra compañía de ambulancias. Pero algo que no fue ignorado por los colaboradores de Michael fue su extraña fascinación con la muerte, accidentes automovilísticos
y masacres. En septiembre de ese año, Michael llevó donas a sus compañeros de trabajo. Todos los que las comieron terminaron enfermos de gravedad y fueron llevados al hospital. Esa fue la primera de varias ocasiones en las que gente se enfermaba por comer alimentos llevados o preparados por Zwango. Cuando las sospechas se incrementaron, algunos de ellos decidieron realizarse estudios, donde fueron encontrados rastros de veneno en sus organismos. Cargos fueron presentados, por la que la policía llegó con una orden de cateo en el domicilio de Michael. Allí encontraron cientos de drogas, venenos, incluido veneno para hormigas, libros sobre venenos y jeringas. Zwango fue arrestado por cargos de agresión y sentenciado a prisión por 5 años. Debido a su arresto, Michael perdió su licencia médica en el estado de Ohio e Illinois. Y, mientras se encontraba preso, las autoridades indagaron aún más en su pasado, descubriendo las extrañas muertes sucedidas en los hospitales donde había trabajado. En algún momento, pensaron en presentar cargos por homicidio. Pero, debido a la falta de pruebas, eso fue abandonado. Solo 2 años después, Michael Zwango fue liberado de prisión. Junto con su entonces novia, Rita Dumas, se mudaron a Hampton, Virginia, donde él aplicó para obtener la licencia médica. Pero, por su récord criminal, esta le fue negada. Él realizó algunos trabajos en los que, de nuevo, sus compañeros comenzaron a enfermarse. Presentaban náusea, mareos y fuertes dolores estomacales. Pero su meta era clara. Él quería volver a ser médico. Renunció a sus múltiples trabajos y en enero de 1990 cambió legalmente su nombre a David Jackson Adams. El año siguiente, con su nuevo nombre, presentó una solicitud para el programa de residencias en el Centro Médico del Valle de Ohio, en West Virginia. En sus entrevistas con el jefe de medicina del hospital, él aseguró que los cargos por agresión habían sido por una pelea que él había tenido en un restaurante, omitiendo todo lo relacionado a los envenenamientos. Sus argumentos iban soportados por documentos falsificados por él mismo, donde en uno, supuestamente emitido en la prisión, confirmaba que los cargos eran por haber golpeado a alguien con los puños. Pero, si eso no era suficiente, también falsificó un documento del gobernador de Virginia, donde afirmaba que su solicitud para restauración de derechos civiles había sido aceptada. Es decir, estaba perdonado por su crimen. Afortunadamente, el encargado de su proceso de selección solicitó la documentación original a las autoridades, donde se enteró del oscuro pasado de Zwango, por lo que su solicitud fue rechazada. Después de ese intento fallido, recurrió al programa de residencias de la Universidad de South Dakota, donde él aceptó que los cargos por agresión involucraban envenenamiento, pero él aseguró que había sido inculpado por sus compañeros por celos profesionales. Después de algunas entrevistas, Zwango convenció con su gran carisma y encanto que era un buen candidato y fue aceptado en el programa en 1992.
Michael se mudó a South Dakota con su entonces pareja, Kristen Kinney. Ambos se habían conocido en un trabajo anterior, donde ella era enfermera, y quien, al escuchar de los rumores que rodeaban a Michael, ella simplemente no lo creyó. Una vez establecidos en South Dakota, ambos empezaron a trabajar en el mismo hospital. Todo parecía ir bien, hasta octubre de ese año, cuando Michael decidió unirse a la Asociación Médica Americana, donde se realizó una amplia investigación y descubrieron sus antecedentes penales. Y a su vez, le informaron a la Universidad de South Dakota que él era sospechoso en la muerte de diversos pacientes. Ese mismo día, salió en la televisión un programa donde Swango había sido entrevistado mientras se encontraba preso. La universidad le exigió su renuncia en ese momento. Kristen, su novia, se sorprendió por esto. No sabía o no quería creer el oscuro pasado de su pareja hasta que ella misma vio la entrevista. En los meses siguientes, Kristen sufrió de fuertes dolores de cabeza. Su personalidad cambió, se volvió retraída. En un momento, fue encontrada vagando por la calle desnuda, confundida. Fue puesta en un hospital psiquiátrico para ser evaluada. Finalmente, en abril del 93, Kristen abandonó a Swango y regresó con su familia al estado de Virginia. Las migrañas desaparecieron. Sin embargo, solo 2 semanas después, Michael se presentó en su casa y reanudaron su relación. Swango seguía convencido que tenía que recuperar su licencia médica. Sorprendentemente, gracias a su carisma y sus convincentes mentiras, él fue aceptado en el programa de residencia psiquiátrica en la Universidad Estatal de Nueva York, en la Escuela de Medicina Stony Brook. Dejando a Kristen en Virginia, él se mudó a Nueva York, donde, una vez que comenzó su residencia, pacientes comenzaron a morir misteriosamente alrededor de él. Después de estar separados por 4 meses, Kristen se enteró, en una llamada telefónica, que Michael había vaciado su cuenta bancaria. El día siguiente, 15 de julio del 93, Kristen se suicidó, disparándose en el pecho. La madre de Kristen estaba convencida que Michael era el responsable del suicidio de su hija, por lo que decidió escribir a una de las amigas de Kristen diciéndole lo que sabía sobre él. Ella contactó a Jordan Cohen, decano de la escuela de medicina donde Michael se encontraba. Fue despedido inmediatamente. Y no solo eso, Cohen mandó cartas a todas las escuelas médicas y más de 1,000 hospitales de enseñanza advirtiendo del caso de Swango. Después de ser despedido, el FBI comenzó una investigación sobre el rastro de crímenes que Swango dejó tras de sí, incluyendo falsificación de documentos oficiales, así como intento de homicidio y homicidio. Michael desapareció del radar de las autoridades. Al saberse buscado, Swango recurrió, usando nuevamente documentación falsa, a una agencia llamada Options. Ellos se encargan de ubicar a doctores americanos en países de escasos recursos. Michael fue asignado a un área remota en Zimbabue, donde el director del hospital, el Dr. Shriri, esperaba con emoción a un doctor americano. Pero,
Una vez que llegó ahí, fue muy obvio que Swango no era capaz de realizar algunos de los procedimientos médicos básicos, por lo que fue enviado a un entrenamiento por 5 meses a un hospital menor. En su entrenamiento, Michael fue visto como un gran médico. Todos admiraban su dedicación y trabajo duro. Sin embargo, una vez terminado este periodo y regresando al hospital, todo cambió. Él parecía no estar interesado en el hospital o en sus pacientes. Era visto ya como un flojo y maleducado. Y, de nuevo, pacientes comenzaron a morir misteriosamente a su alrededor. Algunos de los sobrevivientes aseguraron haber visto a Swango entrar a sus habitaciones e inyectarles con algo justo antes de empezar sus ataques. Algunas enfermeras afirmaron haberlo visto entrar a ver pacientes minutos antes que estos murieran. El Dr. Streety contactó a la policía, quienes, al investigar, encontraron a Swango en posesión de drogas y venenos. En octubre del 95 fue despedido del hospital, pero por más de un año se mantuvo en Zimbabue, mientras su abogado luchaba por que su posición fuera restituida. Sin embargo, después de que más evidencia fuera descubierta, Swango escapó a Zambia. En junio de 1997, Michael Swango se encontraba en un vuelo con destino al Hospital Real en Arabia Saudita. Pero su vuelo incluía una escala en el Aeropuerto Internacional de Chicago. Una vez que el avión aterrizó en territorio americano, Swango fue detenido y enviado a una prisión en Nueva York mientras esperaba su juicio. Un año después, Swango se declaró culpable a cargos por defraudar al gobierno, por lo que fue sentenciado a 3 años y 6 meses en prisión. En julio del 2000, a solo días de que fuera liberado, las autoridades presentaron cargos por agresión, 3 homicidios y 3 cargos por falsificación de documentos, además de otros fraudes. Swango se declaró inocente ante todos estos cargos. Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Zimbabue se encontraba solicitando su extradición por cargos en 5 homicidios. Al saberse buscado en el país africano y sabiendo que, de ser extraditado, se vería enfrentado a la pena de muerte. Debido a eso, cambió su declaración y aceptó la culpa de todos los cargos en Estados Unidos. Recibió 3 sentencias de cadena perpetua consecutivas y desde ese entonces se encuentra sirviendo su condena en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. La forma en que Swango operaba era administrando arsénico o venenos para plagas a sus colegas y pacientes, aunque también en algunos casos, en sus pacientes, lo que hacía era brindar una sobredosis del medicamento que estaba siendo administrado, o escribía una nueva receta para que un medicamento peligroso o no necesitado fuera administrado al paciente. Se estima que el número de víctimas de este pseudomédico pudo haber llegado hasta 30 o 36 personas, pero solo fue acusado de 3 homicidios. En octubre del 2000, mientras se encontraba en prisión, un nuevo cargo por el homicidio en 1984 de Cynthia McGee fue presentado en la corte.
él se declaró culpable. En una carta enviada por los padres de la víctima, ellos dijeron, cito: "Queremos mostrar nuestro agradecimiento a las autoridades federales por poner a Zhuang en un lugar donde no pueda lastimar a alguien más. Nos entristece que viejas heridas sean reabiertas. Decir que el tiempo cura las heridas es solo un eslogan. No hay un solo día que pase que no pensemos en Cindy". El caso de Cynthia McKee agregó una condena de cadena perpetua a la ya existente pena de Michael, quien terminará sus días en prisión. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.